Hola, hoy vamos a hablar de algo que está desarrollándose ahora mismo y que puede cambiar fundamentalmente el mapa geopolítico de América Latina. Algo que va mucho más allá de la relación entre dos países. Algo que marca potencialmente el inicio de una nueva era de intervención estadounidense en el hemisferio. Vamos a hablar de lo que está pasando entre Estados Unidos y Cuba. Pero no solo eso. Vamos a hablar de Venezuela, de Maduro, de Trump y de cómo todo esto está conectado en una estrategia regional que debería preocuparnos a todos los que vivimos en este hemisferio. Porque lo que estamos viendo no es solo política exterior normal, es un cambio fundamental en cómo Washington ve América Latina. Es una vuelta a doctrinas que pensábamos habían quedado en el pasado. Es la reimplementación de estrategias de presión, aislamiento y potencialmente intervención que no veíamos a esta escala desde la Guerra Fría. Entonces, empecemos por el principio, por Venezuela. Porque sin entender lo que pasó en Venezuela, no puedes entender completamente lo que está pasando ahora con Cuba. En enero de 2026, Estados Unidos lanzó una operación militar a gran escala en Venezuela. No fue encubierta, no fue sutil, fue abierta, directa, masiva. El objetivo declarado: capturar a Nicolás Maduro y tomar control del país. Y lo lograron. Maduro fue capturado. El gobierno chavista colapsó. Estados Unidos instaló efectivamente un régimen de transición alineado con Washington. Ahora, puedes tener opiniones sobre Maduro. Puedes pensar que era un dictador, que arruinó Venezuela, que su salida era necesaria. Eso es un debate separado. Lo que no es debatible es que Estados Unidos intervino militarmente en un país soberano, derrocó su gobierno y tomó control efectivo. Eso es un hecho. Y ese hecho tiene consecuencias que van mucho más allá de Venezuela. Porque lo que ese hecho dice a todos los demás gobiernos de América Latina es: Washington está dispuesto a usar fuerza militar directa contra gobiernos que considera inaceptables. No solo sanciones. No solo presión diplomática, fuerza militar real. Ese es un cambio masivo, porque aunque Estados Unidos ha intervenido en América Latina muchas veces en la historia, la mayoría de esas intervenciones en décadas recientes han sido encubiertas, indirectas, mediante proxies. Lo de Venezuela fue directo y abierto. Y eso cambia el cálculo para cada gobierno de la región, especialmente para gobiernos que Washington ve como hostiles o problemáticos. Y aquí es donde Cuba entra en la historia. Cuba ha sido el enemigo número uno de Estados Unidos en el hemisferio occidental durante más de 60 años. Desde la Revolución de 1959, desde la crisis de los misiles en 1962, Cuba ha sido el símbolo de resistencia a la hegemonía estadounidense en la región. Y durante décadas, Washington ha intentado todo para cambiar el régimen en Cuba. Bloqueo económico, intentos de invasión como Bahía de Cochinos, cientos de intentos de asesinato contra Fidel Castro, apoyo a grupos de oposición, restricciones de viaje, propaganda. Nada funcionó. El gobierno revolucionario cubano sobrevivió. Incluso sobrevivió el colapso de la Unión Soviética, su principal benefactor. El llamado periodo especial en los 90, cuando la economía cubana colapsó pero el gobierno se mantuvo, Cuba se convirtió en el símbolo de que la voluntad de Washington no era omnipotente. Que un país pequeño podía resistir la presión del imperio más poderoso del mundo si estaba dispuesto a pagar el precio. Y ahora, con Venezuela efectivamente bajo control estadounidense, Trump está mirando a Cuba con renovada agresividad. Y sus palabras han sido cristalinas. No hay ambigüedad, no hay diplomacia sutil, es amenaza directa. Cuba will be failing pretty soon. Cuba va a colapsar pronto. Esas fueron sus palabras textuales. No, Cuba podría tener problemas. No, Cuba enfrenta desafíos. Cuba va a colapsar pronto. Eso es una declaración de intención. Es Washington diciéndole al mundo: vamos a hacer colapsar a Cuba. Activamente, intencionalmente. Y luego viene la parte más reveladora. Make a deal before it is too late. Hagan un trato antes de que sea demasiado tarde. Eso es lenguaje de chantaje. Eso es lenguaje de ultimátum. No es: estamos abiertos a negociaciones si ustedes también lo están. Es: ríndanse ahora o los vamos a destruir. Y Trump fue muy específico sobre las herramientas que va a usar.
Específicamente mencionó que el flujo de petróleo y dinero desde Venezuela hacia Cuba se acabó, que esa línea de vida económica que había mantenido a Cuba a flote durante años ya no existe. Y tiene razón. Venezuela bajo Chávez y Maduro había sido el salvavidas económico de Cuba. Petróleo subsidiado, apoyo financiero, intercambio de servicios médicos cubanos por recursos venezolanos. Con Venezuela ahora efectivamente bajo control estadounidense, ese apoyo desapareció de la noche a la mañana. Y Cuba ya estaba en crisis económica antes de esto. La pandemia golpeó duramente al turismo, que es una fuente masiva de divisas para la isla. Las sanciones de Trump, que nunca fueron completamente levantadas bajo Biden, la economía cubana ya estaba tambaleándose. Y ahora, sin el apoyo venezolano, la situación es aún más desesperada. Hay reportes de que las reservas de petróleo de Cuba se miden en semanas. Semanas. Eso significa apagones masivos, medios de transporte paralizados, escasez de todo. La economía cubana está al borde del colapso total, y Washington lo sabe, y está usando esa crisis como palanca de presión. Trump está básicamente diciendo, ríndanse ahora, acepten nuestros términos, o los vamos a dejar colapsar completamente. Y si no colapsan solos, podríamos ayudar activamente a que colapse, como hicimos con Venezuela. Esa es la implicación no dicha, pero perfectamente clara. Ahora, ¿cómo respondió Cuba? Porque esa respuesta es crítica para entender hacia dónde va esto. Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, respondió de manera muy directa y muy clara. Dijo que actualmente no hay diálogo oficial con Estados Unidos. No hay negociaciones, no hay canales diplomáticos activos, y dejó muy claro que cualquier relación futura con Washington tendría que basarse en soberanía y derecho internacional. No en ultimátums, no en amenazas, no en chantaje. En otras palabras, Habana rechazó completamente el marco que Trump estaba tratando de imponer. Trump quiere que Cuba venga suplicando, que acepte términos dictados desde Washington, que básicamente se rinda. Y Habana dijo, no. No vamos a negociar bajo amenaza. No vamos a vender nuestra soberanía por alivio económico temporal. Esa es una posición de principios, pero también es una apuesta extremadamente arriesgada, porque la realidad es que Cuba está en una posición increíblemente vulnerable, económicamente al borde del colapso, sin aliados poderosos que puedan o estén dispuestos a confrontar a Estados Unidos directamente. Venezuela ya no puede ayudar. Rusia está ocupada con Ucrania. China tiene sus propios problemas económicos y probablemente no quiere una confrontación directa con Washington sobre Cuba. Cuba está esencialmente sola. Y Washington lo sabe. Entonces, ¿por qué Habana está tomando esta posición de línea dura? ¿Por qué no al menos explorar qué tipo de deal podría estar disponible? Porque la historia les ha enseñado que negociar desde una posición de debilidad con Estados Unidos nunca termina bien. Mirá lo que pasó en otros países que intentaron hacer deals con Washington desde posiciones vulnerables. Terminan con sus economías privatizadas, sus recursos controlados por corporaciones extranjeras, su soberanía comprometida. Cuba ha resistido 60 años de presión estadounidense específicamente para mantener su independencia, su derecho a determinar su propio sistema político y económico sin dictados externos. Aceptar los términos de Trump ahora sería tirar todo eso por la ventana. Entonces Habana está apostando que puede aguantar, que el pueblo cubano que ha sobrevivido crisis antes puede sobrevivir esta, que eventualmente Washington se cansará o se distraerá con otros temas, que la comunidad internacional ejercerá presión para que se levante el bloqueo. Es una apuesta, y honestamente nadie sabe si va a funcionar. Pero aquí está lo que es importante entender. Esto no es solo sobre Cuba y Estados Unidos. Esto es sobre toda la región. Lo que estamos viendo es una reformulación fundamental de la política estadounidense hacia América Latina. Durante la administración Obama hubo un intento de normalización con Cuba. Se reabrieron embajadas. Se relajaron algunas restricciones de viaje. Había una sensación de que tal vez, finalmente, Estados Unidos estaba lista para aceptar que Cuba podía existir con su propio sistema sin ser tratada como enemigo existencial. Trump en su primer mandato revirtió mucho de eso, pero aún así no llegó al nivel de amenaza abierta y presión extrema que estamos viendo ahora. Lo de Venezuela cambió el cálculo completamente, porque demostró que la administración Trump 2.0 está dispuesta a usar fuerza militar directa.
y que puede hacerlo con relativa impunidad internacional. Rusia protestó sobre Venezuela, pero no hizo nada concreto. China expresó preocupación, pero no intervino. La ONU emitió declaraciones, pero no tomó acciones. América Latina en su mayoría se quedó callada o incluso apoyó tácitamente la intervención. Entonces Washington aprendió que puede intervenir militarmente en el hemisferio sin consecuencias serias. Y eso cambia todo. Porque ahora, cada gobierno de izquierda o simplemente independiente en América Latina tiene que preguntarse, ¿somos los siguientes? Nicaragua con Daniel Ortega. Bolivia, si Evo Morales o el MAS regresan al poder completamente. Tal vez incluso México, si AMLO o su sucesora se vuelven demasiado independientes para el gusto de Washington. Cuba es la prueba de fuego. Si Washington puede forzar un cambio de régimen en Cuba, ya sea mediante colapso económico o intervención directa, eso manda un mensaje a toda la región. No hay alternativa al modelo que Washington aprueba. Es una nueva doctrina Monroe para el siglo XXI. América Latina como patio trasero de Estados Unidos donde gobiernos solo pueden existir si Washington los tolera. Y aquí está lo irónico y trágico. Esto está pasando justo cuando América Latina había logrado en las últimas 2 décadas un nivel de independencia sin precedentes. La marea rosa de los 2000. Gobiernos de izquierda en Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, varios países centroamericanos. No todos eran perfectos. Algunos cometieron errores serios, pero representaban la voluntad democrática de sus pueblos de intentar modelos diferentes. Y Washington tuvo que tolerarlo porque no tenía las herramientas o la voluntad política para revertirlo directamente. Pero ahora, con la intervención en Venezuela, con la presión extrema sobre Cuba, Washington está señalando que esa era de tolerancia se acabó. Y para los latinos viviendo en Estados Unidos, para nosotros que tenemos conexiones familiares, culturales, emocionales con estos países, esto debería importarnos profundamente, porque las políticas que Washington implementa en América Latina tienen consecuencias directas en la migración, en la economía, en la estabilidad de toda la región. Cuando Estados Unidos desestabiliza un país latinoamericano, cuando contribuye a su colapso económico, la gente de ese país migra hacia el norte, hacia Estados Unidos. Y luego esas mismas fuerzas políticas que crearon las condiciones para la migración, usan esa migración como justificación para políticas antiinmigrante. Es un ciclo vicioso. Desestabilizar, crear crisis, generar migración, culpar a los migrantes, militarizar la frontera, repetir. Y específicamente con Cuba, si el gobierno colapsa, si hay caos en la isla, vas a ver una ola masiva de cubanos tratando de llegar a Florida, potencialmente cientos de miles. ¿Y cuál va a ser la respuesta de la misma administración que causó el colapso? Probablemente cerrar aún más la frontera, detenciones masivas, deportaciones. Las comunidades latinas en Estados Unidos van a pagar el precio de políticas diseñadas en Washington sin considerar las consecuencias humanas. Y hay algo más que necesita ser dicho. La hipocresía absoluta en el lenguaje. Trump habla de libertad para el pueblo cubano, de democracia, de liberar a Cuba de la dictadura. Pero al mismo tiempo, su administración está implementando políticas hacia los latinos en Estados Unidos que ya discutimos en videos anteriores. Congelación de visas, operaciones de ICE agresivas, separación de familias. Entonces, ¿le importa la libertad y dignidad de los latinos o no? Porque no puedes afirmar que estás luchando por la libertad del pueblo cubano mientras simultáneamente tratas a los latinos en tu propio país como amenazas y criminales. La realidad es que esto no es sobre libertad o democracia. Es sobre poder. Es sobre control. Es sobre asegurar que América Latina esté alineada con los intereses estadounidenses sin importar lo que los pueblos latinoamericanos realmente quieran. Y Cuba es el símbolo máximo de resistencia a esa lógica. Por eso Washington está tan obsesionado con cambiar el régimen allí. No principalmente por preocupaciones humanitarias, sino porque la existencia misma de Cuba como Estado independiente que rechaza la hegemonía estadounidense es un desafío a la visión de Washington de cómo debe ser el hemisferio. Entonces, ¿hacia dónde va esto? Hay varios escenarios posibles. Escenario 1. Cuba aguanta. La economía sufre terriblemente. El pueblo cubano pasa por penurias masivas.
pero el gobierno sobrevive. Eventualmente, ya sea porque Trump pierde interés, o porque la presión internacional aumenta, o porque surgen otros temas más urgentes, la presión disminuye un poco. Cuba sobrevive como ha sobrevivido antes. Escenario 2. Cuba colapsa económicamente de manera tan total que el gobierno no puede mantener control. Hay disturbios masivos, caos, y Washington interviene, ya sea directamente como en Venezuela o mediante apoyo a fuerzas opositoras para instalar un régimen amigable. Escenario 3. Habana eventualmente decide que el costo es demasiado alto y busca algún tipo de negociación. Pero eso probablemente requeriría que Trump ofrezca algo más que ríndanse o mueran. Requeriría concesiones reales de ambos lados. Y no está claro si Trump tiene interés en ese tipo de diplomacia real. Honestamente, no sé cuál escenario es más probable. Pero sé que todos ellos tienen consecuencias masivas no solo para Cuba, sino para toda América Latina. Porque otros gobiernos están mirando. Están viendo cómo Washington trata a gobiernos que no se alinean. Están calculando sus propias estrategias. Algunos van a decir que es más seguro alinearse con Washington, incluso si eso va contra los intereses o deseos de su propio pueblo. Mejor ser un cliente obediente que arriesgarse a ser el próximo Venezuela o Cuba. Otros van a decidir que necesitan buscar alianzas alternativas, acercarse más a China, fortalecer lazos con Rusia, construir bloques regionales que puedan resistir presión estadounidense. Ambas tendencias van a aumentar la polarización regional, y eso no es bueno para nadie. Porque América Latina prospera cuando hay cooperación regional, cuando hay integración económica, cuando los países pueden trabajar juntos en problemas comunes. Pero en un ambiente de alta polarización, donde cada país tiene que elegir estar con Washington o contra Washington, esa cooperación se vuelve mucho más difícil. Y los que sufren son los pueblos de la región. Porque en lugar de enfocarse en desarrollo económico, en reducir pobreza, en mejorar educación y salud, los gobiernos tienen que gastar recursos y energía navegando presiones geopolíticas. Entonces, para nosotros, para los latinos viviendo en Estados Unidos, ¿qué significa todo esto? Significa que necesitamos prestar atención. Necesitamos entender que lo que pasa en América Latina nos afecta directamente. Afecta a nuestras familias, afecta a nuestras comunidades, afecta a los flujos migratorios futuros, afecta la imagen y el tratamiento de los latinos en Estados Unidos. Necesitamos exigir que las políticas de Estados Unidos hacia América Latina sean basadas en respeto, en cooperación, en reconocimiento de soberanía. No en amenazas, no en intervención, no en imposición de modelos únicos. Y necesitamos rechazar la narrativa de que América Latina necesita que Washington la salve o la civilice o la fuerce a ser democrática. Los pueblos latinoamericanos son perfectamente capaces de determinar sus propios destinos si se les da la oportunidad sin interferencia externa constante. Gracias por escuchar. Y te dejo con esto. Cuando Washington habla de libertad para Cuba, mientras presiona, amenaza e interviene, ¿de qué libertad está hablando realmente?